Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. El programa de hoy es una especie de balance. Hemos invitado a un viejo amigo, un sagaz analista político, para analizar si el presidente Barack Obama, por supuesto, desde su perspectiva, ha cumplido, qué parte ha cumplido, si ha cumplido una parte, si no la ha cumplido, las promesas, las gestiones, las expectativas que generó entre ese número notable de personas que le dieron su voto en las elecciones. Para eso, repito, hemos invitado a Gustavo Marín, conocido por todos ustedes, con quien le vamos a preguntar así de entrada. Gustavo, gracias por estar acá. Gracias a ti, ¿cómo estás? ¿Ha cumplido el presidente Obama las expectativas que generó? Bueno, yo espero que sea algo más balanceado, pero tú sabes que los dominicanos le dicen al sillón que los duerme balance también, así que vamos a entrecruzar entre una explicación y la otra. Yo te diría que definitivamente muchas cosas se han hecho y otras no. Particularmente porque lamentablemente Estados Unidos es hoy, y luce que continúa siendo, un país con una serie de problemas agravantes y profundos. No tan solo en el área económica y financiera, sino en el área del poderío mundial, en el área de los problemas de guerras y confrontaciones que tiene, además de una serie de competencias de naciones aspirando a una hegemonía antes casi estrictamente controlada por los Estados Unidos, sobre todo en los últimos 15 o 20 años. Dentro de las cosas hay algo que hay que ver. Yo creo que si vamos a ver un logro, y es un logro hasta especulativo, pero yo creo que es un logro que a su vez ya tiene una base que más se verá en el transcurso del estudio de la historia. ¿Cuál es ese logro? Primero, yo creo que en el año 2007 la economía norteamericana comenzó en una etapa prácticamente de destrucción a nivel tóxico y ácido. Habían dos caminos, según tu interpretación económica y tu escuela de pensamiento en ese sentido. Diríamos tres más que nada, pero dos más. Dos fundamentales. Dos fundamentales. O no hacer nada, que es lo que determinadas escuelas económicas han pensado, y dejar que llegue a la crisis a su nivel mayor. El dejar hacer, el laissez-faire. El laissez-faire, o simple y llanamente atender muy poco y no, definitivamente jamás permitir la intervención del gobierno o del Estado en las operaciones fiscales, sobre todo como sustitución de lo que es la economía privada. Lamentablemente, en ese tipo de perspectiva, el daño a nivel de incrementar inclusive muchísimo más que el nivel actual de desempleo, la reducción casi absoluta del consumo, sí, y la catástrofe a nivel financiera de la corporación y de la empresa privada, hubiera tenido un golpe devastador. ¿Tú crees que era necesaria esa intervención por parte del Estado, no solo en la esfera financiera, sino también en el área productiva, como fue el caso de las automotrices? La respuesta más rápida yo te diría es que sí, y con una serie de condiciones. Lo que pasa es que hay algo aquí que debemos apuntar a medida que nos vamos llevando o desarrollando este punto de vista, que es ese viejo dicho cubano que una cosa piensa el borracho y la otra el bodeguero, para llevarlo a algo más. ¿Quién es el borracho y quién es el bodeguero? Bueno, aquí podremos ver, todo depende. Yo creo que aquí hay una serie ¿Se cambian los papeles? Que podrían cambiarse, pero a nivel de expectativa, que es lo que estábamos tratando de ver en este sentido, yo creo, y esa ha sido la gran falla de los economistas. O sea, a nivel de maqueta microeconómica, a nivel de computadora, a nivel de estudios universitarios en castillos de marfil, muchas de estas cosas tienen una interpretación, a veces ni se pueden detectar. Creo que de los 2.000 grandes economistas de los Estados Unidos, ninguno notó
la caída económica, el desplome económico de los Estados Unidos. Son los mismos que lo vemos en todos los programas hablando. Yo hacía programas con ellos y me decían, todo está muy bien. No, todo está muy bien. No, es que 2 meses antes de todo esto, la administración decía que todo estaba muy bien igualmente. Y yo creo que cuando se dieron cuenta que pudieron quizás haber realizado algunas labores de salvamento, y ahora hablo de la administración anterior, al no hacerlo bien por ignorancia, bien porque no querían traicionar sus niveles ideológicos férreos en ese sentido, hasta que se dieron cuenta que si no traicionaban algo o inyectaban a lo que es la capacidad financiera de los Estados Unidos de algo de parte del Estado, aquí no iba a ocurrir nada. Pero Gustavo, el primero que faltó a ese principio de no intervención del Estado en el sector privado fue el propio gobierno del presidente Bush. Claro. Fue el primero, antes que el presidente Obama. No, real, pero eso es exacto lo que te trato de decir en estos momentos. Lo que pasa es que yo creo que lo hizo inicialmente o trató de no hacerlo, y luego fue timorato al hacerlo, y finalmente vino la gran inyección de parte de Paulson, que fue su consejero económico en este sentido, que a través de eso vienen todas las demás cuestiones. Pero fue precisamente ahí. Ya se dice en los estudios que ya en el 2007 la economía estaba anulada, ¿okay? Unido a algo que ahora se está viendo. El precio del petróleo del año 2007 al 2008 creo que se incrementó 4 veces. O sea, hablando de inflación en este sentido, que devastó o destruyó cualquier posibilidad de recuperación en muchos otros sentidos. Pero lo que vamos en este sentido, que era la pregunta si está, en dónde está o dónde no está, pues yo te diría que el gran logro fue mantener un nivel y impedir el deslice hasta lo que pudiéramos catalogar, el deslice de la economía y del país a lo que pudiéramos catalogar como el caos. Donde no ha llegado, que yo creo que también tenemos que analizar eso y tenemos que explicarnos por qué, más que nada, es donde no ha llegado a la segunda parte de lo que fue una expectativa, o por lo menos era la línea del partido del gobierno del presidente Obama, de que una vez ocurriera esto, y por eso te digo que una cosa es verlo en una matriz de computadora o en estos estudios donde se excluyen todas las variables que pudieran afectar ese juicio, y lo que decía la administración de Obama a través de sus expertos económicos y muchísimos otros expertos económicos, que es parte de la política keynesiana de Keynes, usado anteriormente en otras épocas de la economía norteamericana, y que tuvo y ha tenido una serie de aciertos, pero que nunca, y déjame terminar esta parte nada más, lo que hay es que ver es que el aumento de trabajos, el aumento de producción y el aumento de consumo no es función permanente del Estado. No, por supuesto que no. Okay. Nosotros creemos en la empresa privada y eso forma parte de lo que la empresa privada es capaz de generar. Entonces, a nivel de casa de socorro, a nivel de respiración artificial, a nivel de mantener por una etapa o impedir esa caída, que ya era una caída de tocar fondo en ese mismo sentido. ¿Tú crees que ha tenido éxito el gobierno, para ser más concreto en eso? Bueno, yo creo que ha tenido. La economía, por ejemplo, el número de desempleos en el año antes de la toma de esto, creo que se estaban perdiendo 2.5 millones de trabajos. Cuando empieza a escalar Obama en el gobierno, yo creo que estaba el desempleo en un 8.5, donde no ha tenido éxito. Es que quisiéramos ver que esa tasa de desempleo hubiera reducido, y no ha habido, al contrario, ha sido al revés. Estamos en el 9.3 al 9.5. Llegó a 10. Llegó a 10. Exacto. Ha ido disminuyendo paulatinamente. Y si vamos con toda sinceridad a determinados estados y condados y todo lo demás, en nuestro condado creo que está entre el 13 y el 14%. Y aquí está mucho más acentuado el desempleo. En ese sentido. Así que del lado de haber aguantado, y de seguir aguantando, definitivo. Del lado de haber venido al rescate de ciertas industrias o líneas en la economía que son vitales hoy y mañana en los Estados Unidos, también lo logró. Vemos, por ejemplo, el caso de la General Motors. Vemos el caso que pudo impedir el descalabro total de lo que es una de las industrias puntales de los Estados Unidos, que inclusive le produce a Estados Unidos
una serie de ingresos, como por ejemplo el mayor comprador de carros de la General Motors en este momento es China, en ese sentido. Así que desde ese mismo aspecto ha traído otra serie de aspectos. A largo plazo también ayudó algo con la intervención del Estado en este sentido, que algunos definitivamente tienen derecho a ese punto de vista, consideran que es nociva, pero con esa misma se ha logrado estabilizar toda la industria automotriz, reducir los gastos, y hoy en día existe un factor muy interesante, que se ha reducido inclusive el poder de los sindicatos o uniones, que aquí se llama, a una negociación de salarios que en un momento anterior, por cada carro que vendía la General Motors, creo que era $2,000 que iban a pagar por todos los beneficios de salario de sus obreros. Los nuevos empleados en la General Motors, en comparación con los antiguos empleados, están ganando entre $12 a $17 la hora. O sea, eso quiere decir que se ha reducido el poder adquisitivo de los empleados de esa industria. Bueno, o sea, si llegar a esa, ponerlo en tres palabras, sí, pero lo que quiere decir es que se ha normalizado en una manera u otra. Pero los automóviles no han bajado de precio. Sí, podrían, pero déjame contestar una pregunta y después tú y yo vamos de aquí a... No, yo te lo puedo decir, no han bajado de precio. Yo conozco varios para que te den el carro más barato. Eso es buena idea, pero no han bajado de precio. Mientras tanto, vamos a la pregunta y a la respuesta, porque si no, termino saliendo en una motocicleta de aquí. Lo que sí ha dado es estabilidad, yo me oriento a esa respuesta, es la estabilidad en determinadas industrias, y a su vez ha ayudado a otras industrias que han sido una especie de aleatorias o subsidiarias de esa, la de goma, la de equipos, la de esto, a seguir sobreviviendo y seguir expandiendo. Igualmente otras que estaban más o menos bien, precisamente en esta inyección de capital, pues también se han beneficiado. O sea, la Ford no logró dinero por el estímulo, todavía ha hecho una serie de ganancias, pero ya empieza a ver... La Ford por sí misma se pudo recuperar. La Ford lo ha demostrado ampliamente. La Ford por sí misma se pudo recuperar, pero hay que recordar igualmente que todos los que compren carros Ford o compraban carros Ford o Chevrolet o el que fuera, también tenían un dinero de estímulo para aumentar la compra de todo eso. Pero eso era en general, pero la Ford por sí misma, que no recibió ayuda del Estado, por sí misma pudo levantarse. Claro. Eso es cierto, pero eso no quita que, o sea, esto no es un problema calvinista ni protestante que hay que castigar a los que no estaban igual que la Ford. Ese no es el tema. No, exacto. Simplemente estoy señalando eso. No es el tema es que el beneficio a la industria se puede ver en esto, y que la Ford, que estaba mejor, está mucho mejor, que las que no estaban están mucho mejor en estos momentos y están rompiendo bien en lo que le dicen... si no hay ganancias, que hay leves ganancias, en otras hay muchas ganancias. Luego también se limitó la producción, pero en ese aspecto sí se ha logrado. Ahora, donde yo creo que no ha llegado, primero que nada, porque llegar sería que todos estaríamos en un sentido de alegría de que la economía ha mejorado. Y verdaderamente la economía en muchos sectores y en muchas maneras no ha mejorado. Es más, ya varios economistas y otros estudiosos y personas, hombres de negocio y todo, ya están discutiendo lo que es el desempleo crónico. O sea, se está estipulando que tomaría años para que ciertos renglones o sectores hoy desempleados, y algunos que ya ni siquiera estén buscando trabajo en este sentido, porque el desempleo es mucho más que los números que nos dan. O sea, el desempleo que tú mides es el número de la gente que activamente recibe un cheque y que está buscando trabajo. Hay miles, si no millones de personas que lamentablemente no han podido nada. Ahora, en eso tiene un grave problema. ¿Dónde podremos ir? ¿Cómo no? ¿Cómo ves la reforma financiera auspiciada por el presidente Obama? Si uso las palabras precisamente de un analista que dijo que esto se llama estilo aceite 60-40. Y creo que todas las cosas en Estados Unidos más o menos son 60-40 o 40-60, que quiere decir que precisamente por la dinámica de la política, los grandes intereses, los cabilderos, las grandes industrias, la presión popular, los consumidores y todas las demás plantas aromáticas que pudiéramos incluir aquí, casi nunca se puede lograr una reforma de nada y se puede solucionar todo
al 100%. Yo creo que en la reforma económica, yendo de nuevo a tratarnos de explicar qué sucedió y cómo llegamos a esta situación tan ruin y tan mala en la economía, es que está obligando a ciertos sectores que lamentablemente fueron irresponsables en la etapa anterior, que usaron una serie de estratagemas y que pusieron en riesgo no tan solo su fortuna, sino las fortunas de los demás en este sentido, planes de pensiones y todo lo demás. Y yo creo que de ese modo va a contribuir en cierta manera a reglamentar ese tipo de cosas y buscar que haya una relación de responsabilidad fiduciaria y fiscal y quizás hasta criminal en un momento dado por actos irresponsables o actos que pudieran catalogarse como criminales. Eso incluye una serie de procesos o tipos de compra y venta de acciones, lo que se llaman derivativos, lo que se llaman los fondos de riesgo, que son hedge, y hasta cierto punto todo eso se le va a obligar a varias cosas. Uno, más transparencia. Se pone bajo la jurisdicción de lo que es el SEC, el Securities Exchange Commission, que siempre ha auspiciado la venta y compra de acciones. Al mismo tiempo se excluye a los bancos como si fuera una entidad de corredores de bolsa y de tomarse riesgos precisamente con lo que no es su dinero. Siempre hablamos de que el Estado y los taxes son de todo, pero los depósitos son de los depositarios, no es del banco en sí, en ese sentido. Y se trae un poco de más orden. Pero hay un resultado en todo esto y es que la gente se sigue quejando de que los bancos, a pesar de haber recibido una gran cantidad de dinero por parte del gobierno, siguen sin prestar, sin facilitar dinero a las personas que lo demandan. Particularmente eso ha afectado seriamente el desarrollo de la pequeña y mediana industria. Tienes toda la razón. Yo creo que ahí es donde ha venido también, si le vamos a dar una evaluación a la administración actual, es de que algunas de las cosas que ha hecho esta administración, en cierta manera temerosa de la presión pública o la crítica del partido de oposición, en este sentido, que aunque jamás ha concebido una idea propia, pero rechaza todas y que definitivamente en un plano de ganancia neta, no hay duda que cuando todo lo que tú haces es oponerte y boicotear a una economía que tiene una serie de graves problemas y profundidades y descalabros, y a una serie de gestiones que nunca han sido suficientes, y era el punto que iba a haber en este sentido. ¿Qué quiero decir? En el caso que tú pones en cuestión con los bancos, no hubo la presión gubernamental después de absorber los que son las inversiones tóxicas y exigir que ese dinero no fuera a la rehabilitación de sus propios negocios, de los cuales ellos fueron irresponsables en la manutención y la responsabilidad fiscal sobre ellos, sino que esos dineros hubieran ido a donde tú estás hablando, hubieran ido a prestar, hubieran ido a mantener tal vez un eso grado de hubiera consumo. reducido un poco el desempleo, sin abandonar la economía, por supuesto, pero continuando Yo creo abordando que tienes toda la razón. temas del gobierno del presidente Obama. El otro lado de esto, un segundito, es simplemente de que porque a mí me gusta, estábamos hablando de balance y no de sillón en ese aspecto, es que el banco ha alegado, o la empresa bancaria, de que, o sea, que había que lograr cierta sanidad fiscal interna para ellos poder seguir existiendo. En otros países ese no es el procedimiento. En otros países, sobre todo lo que es la banca, en un momento trágico, se nacionaliza la banca por esa etapa y lo que se hace es que la banca sea un viaducto de todos estos préstamos y de todos estos fondos para en efecto que lleguen a las manos de las industrias pequeñas y grandes y que haya un desarrollo económico. Ni la Unión Europea intervino. Bueno, el planteamiento... Nadie intervino de banco en esta ocasión. El planteamiento del Partido Laborista, sobre todo con Gordon Brown, fue así, pero hubo una serie de presiones. No lo hicieron, no llegaron a hacer. Real, pero lo que estábamos hablando es si hubiera habido un paliativo, un remedio, o por lo menos un intento de remedio, por una etapa que es precisamente lo que se está haciendo con la industria automotriz. La industria automotriz se logró la posesión, ahora se está vendiendo de nuevo lo que es la propiedad de esas industrias. O sea, no es la idea del Estado, a pesar de que toda esta propaganda, porque si uno oye esto no duerme, el Estado no es para quedarse con las propiedades, sino es para administrarlas en un momento dado y dárselas de nuevo a los inversores. Decía hace un instante que sin abandonar la economía, que no se puede dejar de lado,
hay otros aspectos del gobierno del presidente Obama que quisiera considerar contigo. ¿Cómo ves la situación de seguridad y la situación militar? ¿Ha podido cumplir Obama las propuestas que hizo durante su campaña electoral? Tú sabes que esa fue es una gran pregunta, esa fue una de las críticas más grandes que se le hacía a Obama, que si carecía de experiencia, que si no tenía conocimientos de relaciones internacionales y todo. Y casi si te pones a ver, pues ha sido en las relaciones internacionales donde el gobierno de Obama ha tenido una serie de grandes aciertos. Donde yo creo que no ha habido aciertos es que de nuevo, y volvamos a cierta situación timorata, en buscar encuestas o simplemente temer a las críticas, es que ha continuado determinados proyectos bélicos que ahora se empiezan a ver una vez más que lamentablemente en algunos de ellos no iban a ningún lado. La guerra al terrorismo no quiere decir o contra el terrorismo no quiere ser necesariamente que te sepultas en los montes Pamir de Afganistán y que seas presa fácil de los guerrilleros talibánicos, que ellos, sus abuelitos y sus antepasados han merodeado en esa falta de oxígeno mental que son estas montañas durante los últimos 15 siglos y continuarán viviendo de la misma manera sin producir ningún tipo de cambio democrático, social, político y definitivamente no literario. Yo creo que los aciertos han sido una política en situaciones muy difíciles como la situación del Mediano Oriente, pero ha podido de una manera u otra traer cierta normalidad dentro de lo que es un mundo casi ¿Pero se ha producido cambio, Gustavo, o es más de lo mismo con pequeñas variantes? ¿Se ha producido en dónde? En los conflictos bélicos que está enfrentando Estados Unidos. Mencionas el Medio Oriente, podemos mencionar Afganistán, Pakistán. Perdona, podemos mencionar Pakistán, Afganistán, podemos mencionar el Medio Oriente, podemos mencionar Irak. Mi pregunta es, ¿sigue la situación igual? ¿Se han producido cambios radicales? Si me escuchas anteriormente, lo que estaba tratando de decir es que yo creo que la procedencia del gobierno actual fue la continuación de una política que existía antes. Pero política que se prometió cambiar. Mi pregunta es, ¿se cambió? No, exacto, ahí es donde vamos. No se cambió esa política. Lo que se han dado, quizás es un desacierto para algunos. Yo creo que queda mucho que pensar que son fechas límites de tu estadía en un lugar. Pero que esas fechas límites, como todos los contratos comerciales, con cambiar algunas de las situaciones, pues no tienes que salir ese día, porque lo que quiere decir es que ese día van a salir las motocicletas, 10 años después saldrán los tanques. O sea, en este mismo sentido. La pregunta, pero yo creo que es aleccionador para todos nosotros igualmente. Por un lado está el patriotismo, pero el otro lado es que si Estados Unidos tiene hoy en día o debe seguir incurriendo en este tipo de cosas como le pasó al Imperio Británico y a otra serie de factores, en situaciones en las cuales el hueco es tan profundo que cuando tú intentes salir no tiene salida. Yo creo que Afganistán pudiera ser un caso clásico de eso, no tan solo por la actualidad, sino la historia en los últimos 100, 200 años, los precedentes que han ocurrido allí, que apuntan precisamente a que no es un clima fácil para lograr algo. Todo parece indicar que es una reiteración, porque tú lo mencionaste hace un rato, lo del Medio Oriente, no se le ve salida. No. Pero sin embargo en Irak sí se aprecia que se han producido cambios y mejorías. Yo creo que en Irak, en cierta manera, ha habido la dirigencia de Malaki, que ha sido, yo creo que muchas veces hay que ver el éxito o el fracaso de determinados procesos y gobiernos, y no podemos ignorar las figuras que lo componen. Quizás si hubiera habido otro tipo de persona más débil en ese sentido, o más enemigo de los intereses de los Estados Unidos, otras cosas hubieran ocurrido. Con este caso de Irak, mientras que ha habido ese gobierno, le dio una serie de situaciones de estabilidad. Igualmente, si acabas de leer lo que está pasando ahora, se están tratando de explicar a dónde han ido los billones de dólares de fondos de ayuda que supuestamente iban a la rehabilitación y la reconstrucción del país. Evidentemente la corrupción en ese proceso bélico ha sido gigantesca. Sí, pero que no excluyamos a el aparato militar,
el aparato de gobierno norteamericano, aparentemente todo el a mundo los está envuelto. contratistas. No, yo estoy seguro que aquí lo que hay que planear unas visitas a la casa del ex gobernador de Irak norteamericano y de otra serie de elementos que están ahí, pues yo estoy seguro que deben tener hoy 19, 24 cuartos y 25 baños, ¿no? Además que todos serían de oro. Lo que estamos hablando es en ese tipo de cosas. La pregunta en esto yo creo que nos va a traer mucho aprendizaje en cuanto a inmiscuirnos o meternos en situaciones donde no hay salida. Yo siempre he pensado extraordinariamente bien de una acción del presidente Reagan. Y fue cuando el presidente Reagan mandó las fuerzas norteamericanas al Líbano y que los grupos terroristas que estaban alrededor de la embajada dinamitaron la embajada y causó la muerte de nuestros héroes, de 200 miembros personas, ¿sí?, de la infantería de Marina. Yo creo que la acción de Reagan fue la brillante, la correcta. Y la acción fue sacar a las fuerzas del Líbano, porque el Líbano es un país que, sobre todo en ese momento, no tenía respuesta, o sea, no hay soluciones. Te lo puedo garantizar porque yo he estado en el Líbano, o sea, yo he estado en el Mediano Oriente y quiero, y estoy seguro que estás de acuerdo en que en realidad son tantos los problemas. Es un país aparentemente ingobernable, no en aquella época, todavía hoy, con la influencia de Siria, de Irán. Pero ya tiene mejoría porque aparte de todo había una gran contribución de cadáveres de ambas partes, en el cual aminora. Hay mucho odio, se nos va el tiempo, Gustavo. Sí. Pero bueno, ese es un lado. Ahora, por el otro lado ha tenido éxito en lo que fue la situación centroamericana. El presidente Lobo gobierna a base de una serie de casi, a mí me recuerda mucho la política de Obama, la política de Kissinger, que es la política entre bastidores, la política privada. ¿Cómo está tratando la situación con Chávez? ¿Cómo tú lo aprecias? Yo creo que eventualmente va a venir una confrontación, pero yo creo que... ¿Entre Estados Unidos y Venezuela? Sí, definitivamente. Pero yo no creo que va a marchar de esa manera. Si tú miras la política de Obama, Obama siempre ha jugado, como buen ex político de Chicago, ha jugado con terceras y cuartas personas. Por ejemplo, la ascendencia de Turquía en estos momentos viene después del último viaje de Obama a Turquía. Y Turquía está absorbiendo casi en una política exterior en el mundo árabe y se está convirtiendo como un protagonista y un representante de toda una serie de... Pero en un momento determinado generó una crisis muy seria cuando hizo la propuesta junto con Brasil que prácticamente favorecía a Irán, cosa que no le gustó al gobierno del presidente Obama. Yo creo que hay muchas otras cosas que han pasado, igual que nosotros en un momento dado estábamos colaborando con Irán cuando estaba la guerra de Afganistán. Sí, pero no estamos hablando de este momento, no de esa época en que se cooperó. Bueno, y mañana podremos hablar que a lo mejor vuelven otra serie de situaciones. Lo que te trato de decir es que una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que los países tienen también su vida propia y sus propias determinaciones, tanto Brasil como Turquía. La función de la fórmula mágica en política estadounidense y política exterior es cómo impedir que los enemigos de los Estados Unidos de verdad atesoren una serie de situaciones que pudieran dañar la seguridad y el futuro de los Estados Unidos. Un minuto. ¿Cómo ves las elecciones a medio tiempo de Estados Unidos ahora en noviembre? Un minuto. Yo te diría que si la situación hubiera sido así y se siguen los problemas que han tenido, la decepción que ha habido y la falta de fe y las expectativas que nadie les hubiera podido llenar, definitivamente podría apuntar a un triunfo de la bancada republicana. Sin embargo, cuando veo que existe división dentro del partido, he visto algunas elecciones donde inclusive los demócratas le han ganado a los republicanos, pues yo todavía no estoy convencido de eso. Tiempo al tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde y por supuesto las gracias a Gustavo Marín. Gracias por haber estado acá, Gustavo. Encantado.